Hola, muy buenas tardes, mi gente empoderada y consciente. Aquí tengo una invitada estrella. No se llama estrella, se llama Nekane de Lenin y es una estrella, es una estrella de este mundo, ¿no? Una estrella que ilumina este mundo, una estrella que siempre cuando contactes con ella te vas a llevar un poco de luz, te vas a sentir un poco más revitalizado, un poquito con más ganas de vivir. Un poco es lo que ella hace, lo que ella siente, lo que ella predica y con el ejemplo, ¿no? Entonces, Megane, muy bienvenida. Déjame, antes de seguir hablando yo de ti, ¿verdad? Que tú te presentes y que la gente te conozca un poco lo que haces, quién eres. Gracias, a mí me encanta estar aquí. Tú sabes que somos amigos de hace muchos años y siempre me encanta conversar contigo porque siempre, elevo mi espíritu, elevo mi vibración y aprendo. Mm. Me encanta. Recíproco, ¿no? Bueno, ves, eso es lo bonito, que podemos aprender unos de los otros, Exacto, sino de qué. exacto, exacto. Mira, cuéntame qué te dedicas, a qué te dedicas. Oh my God, ¿a qué me dedico? ¿En este momento o a qué me he dedicado en la vida? No, no, y en este momento. En este momento me dedico, mira, yo estoy viviendo, aunque soy nacida en Venezuela, de origen vasco, por eso mi nombre, Mm. es decir, todos mis ancestros para allá arriba, todos son vascos, todos vienen del País Vasco, y, pero nací en Venezuela, porque mis padres emigraron a Venezuela y fue muy interesante cuando yo empecé a estudiar algo que he practicado y enseñado y por casi 30 años, que es el rebirthing, que es el renacimiento. Ujú. Entendí tantas cosas porque a mí me concibieron en Bilbao, atravesé, ¿verdad? Atlántico. El Atlántico y vine a nacer en Venezuela, pues 8 meses después. Imagínate. Entonces, y eso es bien impactante en cada uno. Y yo digo que yo por eso mi alma me llevó a estudiar esto, porque no era para solamente para enseñar a los demás, sino era para enseñarme yo a mí misma, para entenderme, que a fin de cuentas eso es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Y que enseñamos a los demás. No, Sí, no sí, lo sí. estamos enseñando a nosotros mismos. Eso es un punto esencial, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Es un punto esencial. Porque tú empiezas la curiosidad inicial es descubrirte, ¿vale? Es Claro. descubrirte, o sea, es saber un poco, de entenderte mejor, sentirte a gusto contigo sobre todo, ¿no? Ujú, Eh, ujú. como te gusta decir a ti y a mí también, ser feliz, ¿no? Así es, En el fondo, así es. ¿no? Y eso lleva a una búsqueda, ¿no? Cuando encuentras determinadas joyas, piedras preciosas, anillos, cosas muy bonitas muy reproducibles que tú dices, oye, esto lo puede tener cualquier otra persona que quiera acceder a esto. Lo primero que haces es compartirlo por diferentes motivos. Primero, que tienes necesidad de compartir buenas noticias, ¿no? Sí, sí. Supongo. También porque reafirmas en tu camino, ¿no? De algún modo, cuando lo validas, ¿no? En otras personas. Tal Dices, oye, cual. esto es más grande que yo, es más grande de lo que yo siento. Ajá. Esto va mucho más allá de mi propia experiencia, aunque mi experiencia es muy valiosa, pero va mucho más allá de eso. No me lo puedo guardar, tengo que compartir. Exacto, exacto. Sí, Y sí. bueno, y eso es lo que he estado haciendo aquí. Aunque yo estudié originalmente hace muchos años interpretación y traducción simultánea, o sea, traducción de conferencias. Ya. Y lo hice por muchísimos años hasta que me involucré en todo esto del crecimiento personal mío y enseñar a los demás y trabajar como facilitadora y no me gusta llamar terapeuta porque no creo que la gente está enferma, sino que la gente está dormida. Mm. Entonces, yo tenía, en Venezuela tuve la escuela, la formación para renacedores profesionales y en el
diploma que uno les da porque es algo, digamos, simbólico, no Simbólico. porque es, ajá, porque no es que eso les va a dar más prestigio ni nada, así lo creo yo. Decía, el título no era renacedor profesional, sino era despertador del planeta. Ay, qué bonito. Porque eso es lo que somos. Qué bonito, qué bonito. Despertamos nosotros y Claro. vamos despertando a aquellos que se acercan a nosotros y quieren escuchar. Ojo, porque muchos se acercan, tú les das el mensaje, pero uy, pasó por aquí y salió por la Sí, otra. por el otro lado, sí, 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 No, exacto, exacto. no, Me no lo gusta, reciben. me gusta la responsabilidad que tomas con las palabras, ¿no? Renazador profesional es algo así muy técnico y frío, ¿no? De alguna manera. Pero como tú sabes lo que llevas realmente dentro del mensaje que haces en la escuela, ¿no? Eh, Me gusta que hayas elegido un título, una denominación Sí, que corresponda realmente con la intención de todo lo que manejas en la escuela, ¿no? Que es así es. despertar el planeta. ¿Hablas euskera? Ay, ojalá me hubiera encantado. Sé algunas palabras, pero, oye, Duna, es complicadillo, ¿eh? Sí, es complicadillo, todo el No mundo es me lo fácil. dice. Sí. Pero sin embargo, mi hermano aprendió de viejo, no, de adulto, pues. De adulto, imagínate, Mi qué bien. hermano aprendió de adulto y mi cuñada también, porque se casaron y se fueron, o sea, estaban en Venezuela y se fueron al País Vasco y se metieron en un caserío y ahí vivieron no sé Imagínate. cuánto tiempo recién casados. No les quedó más Y remedio que aprender porque Y aprendieron, porque está es que bien, mi está hermano bien. decía: "Yo tengo que aprender". Y yo dije que yo antes de morir me aprendo, porque tengo el talento, porque eso me lo dio Dios, no es que yo lo aprendí, Sí. de tener facilidad para los idiomas. Entonces, yo hablo francés, inglés, español. Soy traductora en inglés, además, y español. Hablo, portugués, que lo aprendí de vieja, como digo yo, después de Como que dice, sí, después de adulto. venía en el ajá, de adulto. Y yo digo, pero yo tengo que aprender el euskera, porque no puede ser. Claro, claro. Pero bueno, Oye, y yo ah, me he beneficiado de tu facilidad para los idiomas, ¿no? Porque es tuve el súper verdad. gusto de que me tradujeras mi libro este Reiki al Ay, inglés y sí, excelente, me gusta mucho. un honor Mucho, para mucho, mí. Además, fue mucho. un manual de instrucción para mí también, porque Ah, traduciendo iba aprendiendo. Es decir, ya yo era, ¿cómo se llama? Ya yo maestra era Reiki. reiki, Sí, sí. pero no era máster todavía. Yo el Ah, máster lo ya. saqué después. Cuando yo te traduje a ti, había hecho los 2 niveles, creo, Ajá. que porque me encantaba el Reiki, no porque quisiera ser reikista de practitioner, de las Exacto. Sí. practicantes, sino porque me encantaba. Y cuando leí tu libro, mientras lo traducía, dije, ay, mira qué interesante, aprendí mucho más cosas de Ah, las que qué había bueno, aprendido. me alegro, Sí, me sí, alegro, me sí. alegro, me alegro. Mira, ¿cómo fue tu infancia ahí en Venezuela? ¿Qué tal? ¿Cómo la llevaste? A ver, como te digo, nací en Venezuela. Imagínate, mis padres estaban recién, esto es una negra muy bonita que después entendí por qué habían cosas en mi vida. Resulta que cuando yo nazco, mis padres vivían en un hotel que les habían asignado, porque mi papá tuvo el privilegio y la bendición que el doctor Arturo Uslar Pietri Ujú. abrió la inmigración en aquel momento, él era parte del gobierno, abrió la inmigración a todos aquellos republicanos que, así como México, y ya cuando ellos llegaban, que habían peleado la guerra y habían estado presos, como fue el caso de mi papá, cuando ellos llegan a Venezuela, ya ellos tenían trabajo y les habían asignado vivir a unos cuantos en un hotel que se llamaba el Hotel Roma, por ahí por el centro de Imagínate. Caracas. Y yo eh, quedé con una fascinación con los hoteles. Después entendí por qué era. Para mí,
para mí no gasto en hotel en Venezuela. viajar y entrar en un hotel, para mí era una fascinación. Y después yo decía, pero ¿cuál es el rollo? Pero si es un hotel. No, 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 no. Era así que me sentía. Después entendí por qué. Fíjate qué importante todas las memorias que nosotros guardamos, ¿no? Totalmente. Entonces, por supuesto, después mi papá se compró una casa en La Pastora, que era muy bonito, que era un barrio, digamos, una urbanización de clase media muy linda, con las casas esas típicas, Sí, son típico español, que no, entrabas, era el zaguán, después era una entrada. Fíjate que todavía lo recuerdo. Y esa memoria la tengo yo desde chiquita, porque nosotros vivimos ahí, ¿no? O sea, como hasta los que 6 años viví yo ahí, no más, porque después, bueno, después mi papá a los 10 años decidió que se iba para Bilbao y entonces nos fuimos para Bilbao y entonces me metieron interna en un colegio, en el colegio en Berris, estuve interna y eso es otro, cuando uno va hacia atrás y va estudiando la vida de uno o va descubriendo cosas de la vida de uno, yo me di cuenta de que mi misión era lo que yo estoy haciendo ya hace, pues eso, casi 30 años, que es acompañar a las personas a ser feliz. Yeah. ¿Por qué? Porque en el colegio éramos internas, ¿verdad? Entonces tú estabas ahí interno. Entonces había los domingos los padres venían y visitaban a los hijos, pero solamente se quedaban ahí. Y una vez al mes venían y los sacaban a comer, o sea, a almorzar, como dicen en España, y los sacaban a comer. Entonces pasaba la tarde y luego como a las 6 los devolvían al colegio. Yo no tenía quien me sacara a comer porque mis abuelos no podían viajar porque no tenían auto, ya eran unas personas mayores, y yo y mis padres estaban en Venezuela. Y resulta que, ¿qué hacía Necane? Consolaba a las niñas que lloraban porque sus padres se habían ido. Yo, que a mí nadie me había visitado. A ver, eso está bueno, eso está muy bueno. ¿Tú sabes a quién me recuerda mucho? A una persona que seguro tú también lo conoces muy bien, seguramente, a Wayne Dyer. Ay, yo lo amo. Para mí sigue vivo. ¿Sabes qué? Sí, totalmente. Él cuenta una historia parecida, que vivía como en un orfanato porque la mamá lo tuvo que dejar abandonar un tiempo. Después se reunió con ella, después pero vamos, que tuvo que dejarlo ahí un tiempo. A él y a su hermano, ¿no fue? Y al hermano, exacto. Y él se dedicaba a eso, a consolar a los chicos que caían en tristeza, que caían en la desolación, ¿no? Y se sentían abandonados, etcétera. Abandonados. Y él no tenía esa debilidad, por decirlo de alguna manera, o esa sensación de abandono. Sabía que estaba bien. ¿Cómo lo sentías tú? ¿Dónde sacabas tú esa capacidad y esa cualidad de sentirte tan bien que podías decirle a otra gente, oye, está bien? ¿Cómo haces eso? O sea, porque el abandono es algo fuerte, ¿no? Es fuerte. Yo la verdad es que... ¿No lo sentiste? ¿O sí? ¿Sentiste abandono? Yo no recuerdo ese abandono. Yo sí trabajé el abandono porque sí había abandono en mi vida, pero era de la cosa más tonta que te puedes imaginar. En esa casa que te estoy hablando, cuando yo nací, era chiquita, la habitación más fresca era la que estaba, era la primera, que era la de mis padres. Entonces mi mamá me dejaba ahí en la cuna, porque era más fresco mientras ella hacía las labores de la casa. Pero claro, eso era como un chorizo. Entonces mi mamá estaba al fondo, en la cocina, lavando, no sé qué, y yo estaba acá. Y yo me sentía, ahí sí sentí, después que hice el renacimiento conmigo, sentí el abandono. ¿Por qué? Ella estaba allá atrás y tú estabas adelante sola. Porque era muy chiquitina. Claro. Tendría que 1 añito. Sí. Entonces, Es muy bueno. cuando ese es otro aprendizaje, ¿por qué me encantan a mí el ruido de las llaves? Y yo me encanta tener llaves con muchos llaveros y sentir el ruido.
Porque veías ahí cuando venía tu papá o cuando venía. Porque mi papá, cuando abría la puerta, sonaban las llaves y decía, Nechu, ahí está aquí. Y yo era Qué feliz bueno, porque él agarraba, me sacaba de ahí y me llevaba con él donde mi mamá. qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué Qué bueno. cosa, ¿no? ¿Cómo Dos asociamos? cosas importantísimas, ¿no? Importantísima. Que Y estoy entonces viendo. volviendo al colegio, Ujú, yo ujú. no sé, yo sentía que no tenía por qué estar tristes. No sé, yo no entiendo por qué tan chiquita, pues yo tenía 11 años cuando me internaron. Y de verdad que no le veías la lógica a la tristeza, eso, de No. ninguna manera, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿y qué hicieron? ¿Y cómo fueron? ¿Y a dónde fueron? ¿Y qué comieron? Para mí eso era más importante que estar llorando en los rincones. Claro, No qué sé, bien, y qué toda bien, mi vida ha sido así, ¿ves? qué bien, qué bien, qué Yo bien. digo que eso es algo que viene incrustado en uno, Sí, en sí, el sí, ADN. sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Ya es una manera una, a ver, yo creo que uno viene con un estilo de percibir las cosas, ¿no? Yeah. Manera de percibir las cosas. Bueno, alguna gente que agarra una carta a lo mejor te dice, ah, sí, porque el planeta tal o lo que sea. Otra gente te Sí, dice whatever, sí. otras cosas, ¿no? Lo que sea, pero tú tienes tu cosa, tu sello tuyo, ¿no? Sí, Eh, es verdad. Tu manera de ver, de ver las cosas, tu manera de emocionarte, tu manera de representarlas. Yo creo que incluso ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en que esto es verde y esto es violeta, ¿no? Aún Ujú, así, aún así, yo no sé cómo tú representas ni el verde ni el violeta. claro, No tengo claro. idea de cómo tú realmente lo ves, porque justamente ese es nuestro rol, ser testigos únicos de la creación, Ujú. testigos únicos, o sea, no nos repetimos, aunque parezca. A quien Pero transmite todo diferente, le da un ángulo distinto, un toque. Ese toque, bueno, de verdad que es una bendición que tengas ese toque en buena relación con el tema del desapego, del amor, porque realmente el apego y la sensación de abandono es apego, ¿no? Es mucho apego a cosas apego. y eso te trae muchos problemas porque te llevas un saco muy pesado a la espalda, te entorpece casi todo lo que haces, Tal ¿sabes? cual. No sé si lo llevas a la espalda o lo llevas por todos lados, porque si es igual, O lo relleva arrastrado. arrastrado o te lo encuentras a cada momento, tienes que pasar por encima, o sea, es un tremendo rollo, pero Un qué rollo. bonito, ¿no? Que decir, oye, no, que apego, si tengo una vida para vivir y tengo un momento que es maravilloso, ¿por qué tengo que estar enredándome con otras cosas que no existen además? Es verdad. Es la mentalidad que hace Y que está en la mente, y que está en la solamente. mente, está en la mente. Qué bueno, qué bueno. Entonces tú le dabas ánimo a las chicas a esa edad. Sí, Qué bien, qué a bien. todas las niñas, Mira, claro. me llamó la atención que dijiste, oye, trabajé el abandono de una cosa que era una tontería, pero no lo era. Y, No, y eso es muy importante porque a veces uno, no sé, desde la posición de que eres más adulto, desprecias o minimizas la importancia de algunas cosas de tu infancia. Y bueno, sí, me pasó algo, pero no. Hay personas que no se dedican a pasearse por esos lugares, eh, a recoger lo que ahí se sembró, el miedo o el optimismo o el pesar o la alegría. Hay cosas que se sembraron ahí que están para que uno las coseche, ¿no? Digo yo. claro, Y con claro. eso te rearmes, ¿no? Te nutras. Es algo que baja, que te pone un poquito bajo de energía, pues darle la vuelta y transformar como tú hiciste, ¿no? Que lo sanaste. Y si es algo chévere, pues mira, para mantenerte con el niño ese despierto, porque Ese muchas niño veces te despierto. duerme ese muchachito y no sabes qué hacer con tu Que la vida. gente no ¿Sabes? entiende qué importante es tener ese niño sano. Y yo sé que tú has Yo he trabajado con trabajado, eso. he Exacto. trabajado Quería que hablaras un poquito de eso, ¿no? También. sí, yo he trabajado muchísimo el niño interno. Después que descubrí a través del renacimiento eso en mí, Ujú. que,
que no es para culpar a nadie, pobrecita mi mamá, o sea, ella lo hacía porque era lo que mejor pensaba para su hija, que estuviese cómoda, fresquita, y evidentemente seguro que ella vendría e iría, y tú sabes, pero no me sacaban de ahí, Ya. claro. Y eso es lo que a mí me quedó grabado. Y yo después de hacer el trabajo con el niño interno me di cuenta cómo yo, antes que me abandonaran, abandonaba para no sufrir. Y ese es otro punto también en las relaciones muy importante. Ok, Cuando yo descubro todo protegida. esto, sí, me protegía. Cuando yo descubro todo esto, digo, bueno, aquí lo que hay es que hacer un trabajo del niño interno. Y claro, en aquel momento que yo empiezo con ese trabajo para mí, empiezo a trabajar también con un curso de milagros y el perdón. Y como para un niño interno tenemos que tener la tríada, papá, mamá e hijo, Ujú. en sana paz y en sana relación. No lo que yo me inventé de papá, no lo que yo me inventé de mamá, y no lo que yo, la historia, por ejemplo, que me abandonaron, que no estaban pendientes de mí, cosa que era falso, de toda falsedad. Pero Claro, eso es lo que guardó la era, bebé, era tu percepción en ese momento. Era lo absolutamente. que te Entonces, quedaba, sí, sí. Era como y tú lo ves los trabajo, hechos. y como yo lo viví, y Ujú, eso estaba guardado ahí. ujú, ujú, ujú. Y Totalmente. entonces ahí saco yo un CD que es de visualización y trabajo del perdón de el niño interno primero, mamá y papá, con música de mi queridísimo llamado Mario Bresanuti, Esta que lo hizo, él no escribió la música primero, él escribió la música escuchándome a mí en la visualización. Por eso es qué bien, tan poderosa. qué bien, porque Y va después me he armonizado con toda la enterado, energía. Qué bien, exactamente, qué después me he bien. enterado de muchos renacedores que han utilizado ese CD en sus terapias. Buenísimo. Sin saber, me Me han venido encanta, así. Mira, tú no me sabes cómo encanta, es me el encanta, me CD, encanta. no sé qué. Y yo no lo hice para eso, yo lo hice Sí, sí, para mí. claro. Ya, Nekane, traductora, Nekane trabajando con el tema en los idiomas, trabajando no sé, en eventos, no sé, en una empresa, no sé No dónde, no sé sé. cómo hacías, ¿no? Pero vamos, Nekane no estaba metida en nada de estas cosas, de esa búsqueda, de estas. ¿Cómo llegas? ¿Qué te motiva, qué te mueve a pasar a dar el primer paso y cuál fue el primer paso que diste hacia este tipo de cosas, ¿no? A buscar. A ver, intuitivamente, así como después me di cuenta de que esa era mi misión, el acompañar a las personas a ser feliz. Intuitivamente, mi padre era un avanzado para su edad y era una persona, sí, que estudió, era contable, pero no estudió universidad ni nada, pero él era autodidacta, él le encantaba leer. Ujú. Y después me di cuenta por la biblioteca que él tenía, pero ya de grande, evidentemente, que él era muy avanzado, porque estás hablando de un señor que nació en 1909 y que cuando está en Venezuela, en los años 50, él empieza a crear su biblioteca y entre los libros que él leía eran libros sobre el Tíbet, libros sobre metafísica, libros sobre Me la imagino. Atlántida. Imagínate la Ay, Atlántida en los años 50. imagínate. Bien, Me ¿no? acuerdo que tenía toda la colección de Lobsang Rampa, Wow. toda, más de hecho la tengo yo todavía. La guardé porque para mí eso me los devoré en mis 20. Pero devorarme, no paraba, y leía otro, y después venía, y después quería practicar lo del cordón de plata, y ¡wow! O sea, entonces, de alguna manera, elijo nacer en esa familia, porque así lo sabemos, no es que caí en la familia, Ujú. porque me estaban preparando para eso, para lo que yo después iba a hacer. Entonces, claro, leer a los 20 metafísica y a Connie Méndez
Entonces, bueno, por supuesto, después estudié lo de los idiomas, como tú dices, y no dejaba de leer cosas espirituales y me atraían, pero no era lo fuerte, sino como Ujú, que ujú. me desvanecí en ese mundo y vuelvo después, en el año 96, creo que fue, no me acuerdo, que me hablan. Bueno, yo era tarotista, autodidacta, Autodidacta. me encantaban todas esas cosas, pero era la brujita de la familia, toda Ya, la vida fui la toda la brujita vida de la fuiste la familia, brujita de la familia. Vale, vale, está bien. toda la vida. Muy bueno. Pero conozco al profesor Dessler, Robert Dessler, con Sí. terapia de respuesta espiritual. Y ese fue mi estudio formal, el primero. Me encantó. Además fue un regalo de cumpleaños que yo me hice. Para el 17 de octubre, Qué él venía a bien. Venezuela y yo dije, bueno, este va a ser mi regalo de cumpleaños. Y de ahí no he parado. De ahí no paré. Después entré en Renacimiento, hice toda, y después no solamente hice mi formación, sino que acompañé, me acuerdo, a María Luisa en las otras formaciones que ella daba, y Risa. yo era su tutora, digamos, la asistente Ujú, del grupo, porque además, como ella traía Bob Mandel, yo era la traductora de Bob Mandel. ujú. Después vine aquí a Connecticut con Bob no sé cuántas veces. O sea, yo de ahí no he parado de estudiar, digamos, de formarme, conociéndome más cada vez. ¿Cuándo cortaste con todo lo demás y te quedaste solamente con esto? ¿Lo hiciste en algún momento? Decir, bueno, ya no me dedico a formalmente a estar trabajando en mi... Ya ¿Ah? cuando yo me formo, yo no quería ser renacedora, porque yo tenía digamos, mis traducciones. No hacía ya el viaje de viajar por hacer traducciones simultáneas, porque, bueno, ya me había casado y ya tenía mis dos bebés. Entonces, ya no, yo, bueno, por supuesto, al casarme, mi querido esposo, que era bastante posesivo, digo, tú no vas a viajar más a ningún lado, tú te quedas aquí y Te puedes quedas hacer lo aquí. que tú quieras aquí. Entonces, bueno, yo también estaba de alguna manera cansada de estos viajes y me quedé. Pero la transición fue así como todas las veces me ha pasado en la vida, que es como que el universo me pone las cosas y me dice, esto es, y el llamado como nuestro Maestro Jesús, ¿no? Que Ujú. deja todo y sígueme. Bueno, así fui yo. Yo dejé todo y lo seguí. Entonces, lo seguí en el sentido de seguir el llamado de tengo que formarme como esto. Y me acuerdo también clarísimo que yo no quería ser renacedora, eso lo era para mí, para mi crecimiento, para entender lo que estaba pasando. Y me acuerdo que un día estaba yo en la oficina de María Luisa Becerra y María Luisa me dice, mira, tienes que atender a un muchacho que está allá afuera y yo no lo puedo atender. Tú te volviste loca, yo no voy a atender a nadie. O sea, No es ¿qué? lo mío. Yo no soy renacedora, yo no estoy lista. No Yo no estás estoy lista. lista. No estás Como lista. si uno estuviera listo para algo en esta vida, ¿no? Nunca estás listo para nada, ¿verdad? Nunca. Nunca. Es un Y ese chiste, fue ¿ok? mi primer cliente y fue un cliente de renacimiento heavy, Al- bien fuerte. Muchacho de origen colombiano que vivió en Venezuela, joven, que a los 8 años iba con su papá y ve cómo lo matan porque estaba en el círculo de las drogas, Ujú. él era distribuidor, y un tío le dice a la mamá que estaba trabajando en Venezuela, que eso era muy común entre los colombianos. Los papás se iban al trabajaban y los niños los dejaban con los abuelos o con los tíos. Y, y el tío lo puso a mendigar para él. Entonces, imagínate, Qué yo no estoy listo, fuerte. me toca semejante caso.
Yo decía, padre, ¿pero qué te pasa? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué Y pasó? el niño, ¿Qué pasó? eso fue una belleza, ese trabajo fue una belleza. Porque el muchacho entendió, pudo perdonar a su padre, pudo perdonar a su tío, pudo perdonar a su madre que la culpaba porque lo había dejado él allá. Y lo más bonito es que después él me llama un día y me dice, Necane, yo le puedo enseñar el perdón a mi hermanita. Mi hermanita es de la segunda relación de su mamá, o sea, no era hermana completa. Y yo le digo, claro, hijo, el perdón es un regalo de Dios para todos. Entonces él me dice, ay, yo le voy a enseñar porque yo no quiero que ella crezca como yo crecí. Ahí fue que yo entendí y dije, gracias, padre, este niño aprendió. Porque ves, aprendió. pasó, es la cadena de favores, pasó al otro. Exactamente. Es un multiplicador. Es un multiplicador él también. Qué bonito. Y tuviste miedo, me imagino, al principio, ¿no? De enfrentar eso, ¿no? ¿Qué Terror. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se disolvió el miedo? Enfrentándolo, encarándolo. Es la única manera. Bueno, yo digo que también eso depende ha sido mi No hay otra constante manera. por mi nacimiento. Yo nací podálica, Dunas. Eso significa que nací al revés, nací de Pompis. El nacimiento podálico ahora es muy fácil porque los médicos lo ven, bueno, ahora y hace 20 años, lo ven, tratan de darle, de que, y si no, le hacen cesárea y ya, nació. Pero en mi época, mi amor, no. Uno nacía o nacía. Imagínate. Y entonces fue mover al bebé, que soy yo, para salir. O ahí me muero yo o se desangra mi mamá. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo, a consecuencia de eso, yo no le tengo miedo. O sea, yo de verdad, yo lo encaro. No, ¿qué te pasa? Si yo nací como nací. Claro, 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 claro. Oye, y a ver, sabes que a veces la gente ve a los influyentes como tú y, y dice, oye, esta gente sí ha tenido una vida suave, ¿no? Porque ya se lo saben todo, o sea, vinieron con ese No. don, vinieron con esa sabiduría, vinieron con esa buena suerte, ¿no? Que mira cómo le va, que bien Ajá. le va, que bien se ve, que bien está todo, qué alegría transmite, qué bien, oye, qué gente. Ojalá yo hubiera nacido con esa suerte, ojalá me hubiera. ¿Qué momento, Nada más alejado de la verdad. que tú pudieras compartir? ¿Has tenido algún momento realmente difícil en tu vida, desafiante en tu vida? ¿Alguno que Muchos. tú quieras así compartir? De verdad que muchos desafiantes. Ujú. Cuando yo quería salir embarazada, ¿ok? Yo salgo embarazada, tenía ya 38, casi 39 años, salgo embarazada. Al quinto mes, al séptimo mes, perdón. Bueno, al quinto comenzó todo el problema, pero al séptimo mes pierdo el bebé estando embarazada. O sea, se muere in útero. Yo ya tenía 39 años, ya todo el mundo decía, ay, no vas a tener más bebés, esto, porque además me había costado y no sé qué, y pierdo mi bebé. Eso fue un momento muy, muy doloroso, pero yo dije, no, yo Sorpresivo, estoy ¿no? muy sorpresivo. Yo no lo esperaba, yo ya estaba, imagínate, ya tenía habitación, todo estaba listo, tenía nombre, tenía 7 meses, pero no sobrevivió. Entonces, pero la gente empezó, ay, no, mi amor, tú ya estás añosa ya. Y yo, para no decir, yo le decía, yo soy añeja, pero no añosa. Añeja como el Ya que está buen, mucho buen mejor, vino y el está buen mucho mejor. brandy. Claro que sí. Total es que el cuento corto, a los 6 meses salí embarazada de Verónica. Ya sabían cuál había sido el problema de mi embarazo, porque resulta que mi sangre no liquifica lo suficiente para llegar al útero. Entonces, bueno, tratamiento de anticoagulantes
y Qué chao. Y bien, tuve qué mi bien, bebé perfectamente bien. qué Verónica bien. nació estupenda, una niña estupenda. Y después tuve a mi bebé al segundo. O Yo tuve a sea, mi bebé a los 40 años. 2 por 1. Entonces, ¿qué sucede? Increíble, ¿no? Ese O fue el sea, primer golpe. El segundo golpe fuerte, duro, muy duro, porque la gente puede decir, ay, bueno, porque te divorciaste. No, yo no creo que el divorcio es un golpe. En mi caso no fue un golpe duro, fue algo bien decidido y con mucho amor. Y nosotros nos quedamos en una relación estupenda. Y de hecho, él después me consultaba a mí las novias que tenía. O sea, a ese punto llegamos. ese punto, está bien, está bien. Sí. Pero, Quedó bien pero la... en lo sí, pero el segundo fuerte, fuerte, fue que en el 2008 me diagnostican cáncer Ujú. en los ovarios. Y yo me acuerdo clarito que yo dije, y yo fui por una emergencia porque me dolía, y mi hija, menos mal, Dios es grande, estaba en casa en ese momento. Yo estaba saliendo de una de una sesión de renacimiento. Imagínate. Y un dolor, y yo le digo a Verónica, mira, mi amor, esto no es ni Reiki, ni Ni posición nada. de manos, ni Salí oración, corriendo. esto es médico, vamos para el médico. Y nos fuimos para allá, efectivamente, bueno, había unas 2 masas, no sé qué, no sé cuánto, cuento corto, me operan, porque evidentemente no sabían cuál era el grado de ese cáncer que estaba ahí, que yo le llamo la ilusión de la enfermedad, porque para mí no fue más que eso. Y el médico me dice, bueno, después que hacen la citología, después de la operación, me dice, tenemos que hacer quimio porque, o sea, estaban considerando que era un stage 3C, o sea, no se Ujú. sabía, había células en el líquido peritoneal, podían irse para el hígado, podían irse para no sé dónde. Sí, Y había yo me acuerdo, posibilidad de que metastizara y todo eso, ¿verdad? exacto, entonces yo le dije a él, ¿sabes Radio qué? 3 ya es avanzado. Sí, yo le dije, yo no voy a hacerme ninguna quimio. Te estás loca, te vas a morir, yo no sé qué. Yo le dije, sí, me voy a morir, pero de esto no. Yo me voy a morir de viejita durmiendo. Sí. Y Y yo, aquí estoy, no para hice quimio. aprovechar mi aclaración también, yo me voy a morir de la risa. De la risa. Y no hice ninguna quimio. Mm. Yo no le digo a la gente que eso es lo que tiene que hacer, porque esa fui yo, como tú dijiste antes, somos únicos, esa fue mi experiencia, mi creencia, mi fe, y no lo hice. Y desde 2008 estamos en 2021, que son 9, ¿qué esos son? ¿Qué? Ya ni sé, 13 años van a cumplir, Sí, sí, como 13 años. Fíjate, 13 años en mayo. lo importante es que seguiste una intuición, ¿no? Ujú. Seguiste lo que tú sentiste. Independientemente que se pareciera, que te lo aconsejaran, que no te lo aconsejaran, que le habían hecho otra gente, que no le habían hecho otra gente. Eso no tiene que ver mucho en la ecuación cuando uno tiene que tomar decisiones en la vida, ¿no? La ecuación es conectar contigo, ¿qué Absoluto. sientes? Porque de resto, ninguna referencia es válida, realmente, salvo la que No, emana de tu interior, así porque es, somos únicos. somos únicos. Y disculpa la interrupción, sigue, disculpa. Sigue, No, Jaime. no, no, y así fue. O sea, yo no lo hice en mi familia, todo el mundo que yo estaba loca, pero por supuesto, ¿esta qué va a hacer? Si esta es una loca. Le dije, yo no voy a hacer algo en lo que no creo, en lo que más bien creo que me va a hacer más daño. Yo estoy sana, porque además eso fue una inspiración. Es decir, las primeras 2 semanas que yo no sabía que era, pero intuía que era cáncer, es la loquera, pero imagínate, Arístides, el ego maltratándome, adivina cuál era el pensamiento. ¿Qué va a decir la gente, tú que practicas todo esto y ¡Ah! que tú les dices a los demás que la enfermedad no existe, que la enfermedad se la crea uno, entonces ahora qué les vas a explicar cómo te la creaste? Mira por dónde me atacaba. No me atacaba que me iba a morir, Eso no, sino me atacaba en en el tú no ego, has sido honesta. en tu identidad, en el No, personaje público del cual te sentías evidentemente contenta, ¿no? Porque te lo habías currado. Pero igual
no eres tú, ¿no? O sea, tú eres mucho más que ese personaje, ¿no? Claro. Entonces, Pero, pero, cuando yo pero veo, es un insight muy bueno que te regaló la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. sí, y te voy a decir algo, porque esto es un regalo que yo siempre le doy a las personas que me escuchan en este episodio, y es el siguiente. Yo quería mucho y leía mucho a Neil Donald Walsh, el de Ujú. Conversaciones con Dios. Y yo recibía unos mensajitos por email que siempre lo mandaba como un newsletter. Y ese día, me acuerdo, fue el 5 de mayo, te estoy hablando que esto lo descubrí como en abril. Okay. Recibo un mensaje de él, después de haber pasado los 40 días en el desierto atacada de los demonios, como nuestro maestro, Mm, ya, el mensaje decía, es probable que escuches a las personas decir que la enfermedad es una debilidad espiritual. Y yo decía, a las personas no, a mí. a mí. Y entonces decía, la enfermedad es una fortaleza espiritual que el alma elige para dar un salto cuántico en su evolución. Cuando yo leí eso, estoy parafraseando porque no era Sí, sí, claro. exactamente eso, pero eso es lo que yo guardé. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿sabes qué? Ah. Chao, Chihuire, ya no tengo miedo, ¿ves? Ya no tengo miedo, eso es mentira. Yo no, ni tengo una debilidad, ni soy más débil porque tengo esto, lo voy a superar. Y te cuenta que realmente no te habías venido a menos porque tenías una enfermedad. No eras Ajá. menos persona, no eras menos influyente, menos hábil para transmitir, que no tenías menos autoridad Ujú. ni menos capacidad para transmitir lo que estabas transmitiendo todos los años anteriores, ¿no? Todo el tiempo antes. Ya. Qué bien, ¿no? Qué bien. Y tuve el privilegio de conocer a Neil Donald Walsh, contarle esto Qué que te bien. estoy contando, y él me abrazó y me dijo, gracias por contármelo. Porque sí, porque uno escribe las cosas, dice las cosas, y cuando alguien, como este muchachito me dijo a mí, puedo contárselo a mi hermanita para que no sufra como yo. Esa es la mayor validación que puede haber, que la persona aprendió de un mensaje. Y cuando yo le conté eso a él, mira, me erizo porque él me abrazó fuerte y me dijo, gracias, porque eso valida todo mi trabajo, porque claro, él puede escribir libros, pero y lo leen 100,000 personas, pero nadie le dice gracias porque yo cambié mi vida por Claro. esto. Yo cambié mi vida por eso, porque eso fue lo que habla el curso de milagros del instante santo. En ese instante bajó la luz, la revelación y dijo, tú no eres esa enfermedad, tú eres, como tú dices, tú estás por encima de eso. Y eso Totalmente, fue el milagro. totalmente, 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 sí. Por supuesto, después pasé por la operación porque tenía que sacar los 2 tumores, que por cierto eran bien grandes, pero Pero nada de quimios ni cosas ni nada, eso no, no, para nada, eso no nada. era con él. Qué bien, qué bien. ¿Y trabajaste con alguna terapia aparte de... Bueno, trabajé con mi Reiki, trabajé buscando la causa, mi amor. Después cuando yo entendí cuál era la causa que había La causa generado, causa emocional, mental, mental, emocional, exacto. mental, y trabajé mucho en sanación con Sintergética, la del doctor Carvajal. Ética, don doctor Acuérdate que Carvajal. yo tenía en ese momento el centro. O Claro, yo me sea, acuerdo que tú no te estabas promoviendo ajá, esto todo en, sí, lo traías, hacíamos sanaciones, lo sí. traías a Venezuela, a Caracas, y hacías Y todas me las fui a conferencias. Medellín y me fui a Medellín. Qué bien, qué bien. No estaba él allá, pero estaba su hermana, que es otra volada, la Ángela Carvajal, y estaban otros médicos que trabajaban en el centro de Sintergética. Y en aquella oportunidad, el hermano de él, que es biofísico, había creado
un producto que sabía a petróleo de tantos minerales que tenía. Y él había creado eso que era ay, ¿cómo se llamaba? Era el repolarizador celular. Ya, Porque él decía que el problema era que las cargas magnéticas de las células cancerígenas, estaban desbalanceadas. En lugar de tener positivo o negativo, había células que tenían puro negativo y otras puro positivo. Entonces, ¿qué hacía el repolarizador? Hacía que se balanceara esas cargas electromagnéticas. Y entonces, y era simplemente como un jarabe, sabía, ya te digo, horrible, pero eso sí lo hice. Me fui a Medellín, hicimos sanación, me hicieron sanación y me acuerdo que era un jueves y Montoya me dice, nosotros tenemos aquí todos los jueves sanación para las personas. Cualquiera que viene, viene y hacemos sanación. ¿Te quieres unir? Claro, le dije yo. Si eso hacíamos nosotros en Caracas. claro. Y entonces fui para allá y me pegué al grupo a hacer sanación. Y Qué de bonito. alguna manera entregar también, ¿no? Porque dar es Claro, recibir. claro, claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, cuéntame, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes para ofrecerle a las personas? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué tipo de curso, de enseñanza, de experiencia estás brindándole a las personas en este momento? En este momento aquí en Miami, antes de la pandemia, De la pandemia. daba sesiones presenciales, aunque ahorita ya estamos abriéndolo de nuevo, de algo muy nuevo que estoy haciendo que se llama metabolizar y activar el cerebro superior. El cerebro superior es la corteza prefrontal, no solo la corteza prefrontal, es toda la estructura esta desde la pineal, todo incluido. Vale. ¿Por qué? Porque esto es algo muy nuevo que yo me formé en el año 2017, aunque he seguido haciendo renacimiento, pero pienso que esto es mucho más efectivo y mira que yo amo el renacimiento. Ujú. Es mucho más efectivo que el renacimiento porque es más permanente que el renacimiento. Es decir, cuando tú activas el cerebro. Nosotros vivimos desde el cerebro inferior, desde el cerebro reptil, desde el cerebro del flight or flee, o sea, o corres o te encaramas. O sea, ten cuidado porque el tigre depredador te persigue. Y aquí nosotros tenemos muchos depredadores actualmente que nos persiguen. Ujú, Todos. ujú. Entonces, estamos todo el tiempo en sentido de cuidado y por eso el miedo, no, mejor me quedo aquí que ya lo conozco, esa zona de conformidad, de no me voy a arriesgar porque me van a atacar, porque esto, porque... Entonces, si yo, hay una técnica, una tecnología que lo que hace es que activa esa energía durmiente que tenemos nosotros interna, que es latente, que nosotros le podemos llamar el Espíritu Santo o otros le pueden llamar el chi, el prana, que no solamente está afuera, sino La está Kundalini, todas esas la tantas cosas. kundalini, cualquier cosa de Sí. esas. Entonces tú la despiertas, pero no como el Reiki, porque para mí ahora ya noto las diferencias. Cuando el Reiki tú bajas la energía, La despiertas la canalizo, energía exacto. interior. Ujú. Aquí Resonancia. no. Ujú. Ajá, aquí lo que haces es que activas ciertos puntos que con ciertos grados, con un grado de 45, con un ángulo de 45 grados, y eso va a ir directamente a aquí, que es las estructuras superiores que nosotros activamos cuando estamos en meditación, cuando nos ponemos nuestra mente en blanco, en mindfulness y podemos activarla. Pero resulta que ahora podemos hacerlo así, mucho más rápido, sin estar 5 horas de meditación y sabiendo que el monkey mind no nos va a dejar Sí, tranquilos, decir, sí. entonces con esto sí. Y eso es lo que he estado haciendo ahora. Y ahorita lo estoy retomando, porque claro, debido a la pandemia, lo que hacía era
hacer coaching o sesiones, inclusive sesiones de renacimiento, pero online, para no perder, porque hay mucha gente con miedo. También tengo mi programa de radio donde te tuve conmigo. Sí, sí, que lo pasamos súper. Me gustó. Que lo pasamos súper, súper. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Ahí tenemos temas que para se llama, tenemos muchos temas, Aristides, muchos. Que se llama Creer es Crear, que son todos los días, de lunes a jueves. Y te hago también, ¿qué más hago? Pues eso. Bueno, y talleres que hago online, porque todo esto del año 2020 me hizo cambiar y atreverme a hacer cosas diferentes, porque yo, esto de hacer por Zoom, no, yo decía, no, a mí lo que me gusta es presencial, donde abrazas a la persona. Ajá, y si no lo puedes hacer. A mí también, pero ¿qué vas a hacer, no? Y hay que hacer algo. Entonces también. La gente no se va a quedar sola porque uno está encaprichado en que sea presencial, ¿no? No, tampoco es así, ¿no? Lamentablemente. Hay que fluir con las cosas que se presentan. Pero además, Lunas, podemos llegar a mucha más gente. Bien, multiplicamos, sí. Yo el otro día tuve personas de España en un taller que di, que se llamaba Sin Miedo y con Fuerza, para empezar el 21, ¿no? Y tenía gente de España, tenía gente que estaba en Colombia, tenía gente en Venezuela, tenía gente en 2 o 3 partes de acá, de Estados Unidos. De otra manera no hubiera sido posible. Correcto. Y ahora el día 20, en principio, si no lo cambio, voy a tener otro taller, pero este va a ser de pareja. Ya vi el aviso. Ya vi el aviso, está muy bueno, me gustó. ¿Contigo o sin ti? Contigo o sin ti, exacto. Que todo el mundo cree que es el otro, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. La pareja sagrada, ¿no? Ajá. Tal. Es el encuentro, el autoencuentro. Mira, Neca, una cosita. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor debilidad? ¿Debilidad o habilidad? Debilidad. Debilidad. No te digas ninguna, ¿no? No, sí, tengo unas cuantas. Para ver, wow, pero debo decir que cada vez tengo, o si la tengo, no dura conmigo. A ver, por ejemplo, yo era antes muy explosiva. Cuando no me salían las cosas, ¡ah! Ahora he aprendido que no, respira a través de todos los años, ¿verdad? Y sin embargo, en el tráfico todavía a veces caigo. Quizá no contigo o con las personas, digamos, ¿no? Eso ya lo he podido superar, trascender. Pero en el tráfico a veces que yo digo, pero qué bruto. Entonces me acuerdo de Ana María Wynne, la traductora del Curso de Milagros, que ella decía siempre, que a ella le pasaba lo mismo. Y entonces se ponía así como que ya, y ya iba a explotar y decía, bendito hijo de Dios. ¿Y qué es lo que te domina ahí? ¿La impaciencia, la rabia? Sí, la impaciencia muchas veces, porque yo me he dado cuenta que cuando estoy en mi paz interior, el tiempo no existe. Y entonces voy en paz, y si se me metió aquel o no se me metió, no pasa nada. O sea, yo he podido ver los dos lados de la moneda, ¿no? Exacto. Está bien, y he aprendido, la debilidad mía grande era la ansiedad de no poder controlar las cosas. Control un poco, ¿no? El control. Pero creo que lo estoy trascendiendo poco a poco. Es que es para eso, claro. Además, poco a poco. Además, ¿qué te puedo decir? El control también es útil. O sea, todo en su medida vale, ¿no? Todo en su medida vale. Entonces, oye, qué bien que tú tienes capacidad de control y logras nada más que eso no te sobrepase, ¿no? Y lo uses bien, justo en la medida. Genial, es que nada más que recortarle un poco a lo mejor. Ya. Pero
claro, ¿por qué te hago la pregunta? Bueno, ya sabes por qué te hago la pregunta, ¿no? y dime cuál es tu mayor fortaleza. Yo creo que, wow. Antes tú me preguntabas eso y yo te iba a decir, no sé. Ahora te puedo decir unas cuantas. Eso. La primera que Es, te venga a la mente porque probablemente sea una de las más importantes, ¿no? sí, para mí en este momento es esa capacidad de asombro que mantengo de mi niña, que me da la felicidad. Ese caminar por la calle y ver una florecita mínima, chiquitita, que está en la grama, que nadie se dio cuenta de ella y sacarle una foto. Eso me encanta. Está muy bueno. Eso para mí es hermoso porque mi nieta ahora me está copiando. Caminamos al perro juntas y ella viene y me dice, ¡ah, mamá, mira, look, look! Y entonces vio que yo no me había fijado, pero ella me hizo ver una flor. Y tengo la paciencia y el amor, no de, no, vamos, no. Ay, sí, vamos a sacarle una foto a Inara. Yo puedo, sí, mi amor, sácale tú. Eso, yo creo que es una de la alegría de vivir. Para mí eso es, y el agradecimiento de vivir. Como mi libro, agradezco la vida. Agradezco la vida. Ese libro lo Yo creo que inspiró, esas son, ese libro lo inspiró tu lo hija mayor, inspiró, en parte, ¿no? no, ese libro lo inspiró uno de mis talleres, que era un retiro más que un taller, Ya. que yo fui inspirada por el espíritu en una finca de una amiga mía que se llama Tulibel Lorenzo, cerca de Higuerote, y te juro que todo lo hice ongoing. Dije, yo quiero hacer este retiro, pero porque fue así. Porque te digo, a mí a veces el universo me empuja a hacer las cosas. Y ella me dijo, ay, sí, vámonos a la finca de mis papás. Nos fuimos para allá y había una lagunita con unos gansos que el papá tenía siempre ahí. Y yo me senté ahí e hice todo el retiro y luego lo repetía 2 veces al año. Imagínate, qué belleza. Y fue de tanto cambio, de tantas bendiciones para las personas y para mí, ¿Quién te inspiró? que sí, porque iba a escribir el libro, iba a ser algo de ser feliz, porque bueno, porque eso es todo el tiempo lo que yo hablo. No, me llegó, agradezco la vida. Y por eso, porque son historias de personas que decidieron ser felices. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, oye, me gusta mucho tu fortaleza, me gusta mucho esa gran habilidad que tienes, me encanta. Si me hubieras dicho a mí que me imaginara cuál cosa podrías decir, hubiera pensado en algo, de hecho había pensado en algo que fuera más combativo, más de yo sí puedo, de vamos adelante, de enfrento el miedo, tengo coraje, y que me hayas dicho algo tan sutil, tan pacífico, me encanta. O sea, de verdad, me encanta porque es como otro estado, ¿no? Es como, o sea, esto es para disfrutarlo, suave. O llega bien, no hay que luchársela, o sea, cosas Es que... que, Dunas, tú me hubieras conocido hace 30 años, yo era de las combativas. De almas Y tomar. más jovencita, mi madre me decía siempre, tú tienes que ser abogado. Y yo le decía, ¿por qué? Porque tienes que ganarla siempre, porque si no la ganas, la empatas. Yo era así. Después lo que pasa es que fui entendiendo por qué yo era así. Pero Claro. yo era, y la justiciera. El Bueno, libra mío salía ahí. el Libra, ya te lo iba a decir también. La Oh, justiciera. sí, Yo, sí, oh, sí, sí. y me enfrentaba y todo ¿Ascendente era cuál es? Maya que Capricornio. Sagitario. Ah, menos mal, porque ese Sagitario sería No, súper doble. pero mi luna está en Sagitario. Ay, Dios, bueno, ahí está, ahí está, Ahí ahí están mis está, emociones. está muy bien. Tú sigues haciendo astrología, Luna. ¿Eh?
Sí, yo sigo ¿Sigues haciendo haciendo. astrología? Sí, pero lo hago, tú sabes, como yo no lo hago como que hago consultas astrológicas, sino que lo hago como No, no, parte no, no, pues lo haces sí, en sí, tu, en sí, tu espacio. sí, sí, muy, muy al nivel de no adivinación, tú sabes que no, no es ese rollo para nada. No, gracias. No, gracias, no, gracias, tal cual. Eh, de hecho, si tengo que hacer algo de entender el momento, prefiero utilizar el tarot de 8, por ejemplo, o utilizar los tatuas, las cartas de tatuas, y con eso prefiero eso, pero lo otro es para entender a la persona, ¿no? Claro, Eso claro. unido a lo que la persona me cuenta, ¿no? A lo que ha vivido, porque la astrología, yo hablaba el otro día con una colega nuestra también, yo le decía que la astrología para mí es como ese ADN, ¿no? Ajá, Tienes tu genética básica, tu ADN, pero sabes que el ADN ahora no se expresa completamente, sino que hay una genética que sí, se moldea por los hábitos, las costumbres, a qué te expones y eso, y esa epigenética termina siendo el resultado, la suma del ADN con la epigenética es lo que realmente se termina siendo tú, o terminas expresando tú. Yo creo que la astrología es como ese ADN, pero que después todas tus circunstancias de vida lo modulan, lo moldean. claro, ¿No? Y no eres una carta con dos patas, ¿no? No eres eso. O sea, entonces claro. yo lo uso ponderándolo de esa manera. Sí la uso porque de verdad que da muchos insights, ¿no? Acerca Sí, sí, de sí, la sí. Te gente, de las permite conocer cosas. mejor a las personas. Sí, sí, sí. Y les puedes ayudar Tú mejor, ¿no? sabes una anécdota de mi época de interpretación, pero ya no de tecnología como había sido todos mis inicios. Hasta que me casé, era pura técnica, pura ingeniería, pura Imagínate. ingeniería de petróleo, todo, porque era la industria petrolera era la que El número más uno. trabajo daba. Sí. Yo tuve el privilegio de traducirle, eso fue lo que me dio esto también, de conocer gente grande, al doctor Bruce Lipton. Cuando dijiste Imagínate. epigenética me acordé de él. Ah, sí, claro. Al doctor Bruce Lipton en el 2001, él todavía no había publicado su libro, La biología de las creencias. Imagínate. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que yo aprendí, por eso yo agradezco, porque de verdad yo he sido muy bendecida por todas las cosas que he hecho, ¿no? El poder traducir a gente tan grande como él Ujú. y el aprendizaje. Porque yo estaba traduciendo, así como te dije cuando traduje tu libro, yo aprendí de Reiki contigo, a traduciéndolo. Cuando yo lo traduje a él, y eso sí era simultáneo, me acuerdo que cuando él empezó y explicó, porque él es muy simpático además, muy simpático, él te enseña con risa y con chistes y no, no es Está el bien, ¿no? clásico que, El académico, así. ajá, nada que ver, nada que ver. Y me acuerdo que en la primera vez que yo aprendí que decía, como genetista, porque él es biólogo genetista, les puedo decir que es falso que nosotros estamos afectados por nuestra carga genética cromosomática. Les voy a decir, entonces tenía como un muñequito, como un marciano que tenía unas antenitas así, y Ujú. decía, ¿ustedes ven esto es un gen. Entonces, este gen con estas antenitas, su carga genética cromosomática está aquí, que es el 30%. Las antenitas están recibiendo toda la información y es el 70% de toda la información del 70%. Por eso decía él, por eso ustedes podrán ver que de repente un niño que no conoció nunca a su abuelo está diciendo cosas que el abuelo decía. Y yo lo viví con mi hijo. Sí, 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 ¿y sí, este sí. de dónde sacó esto? Todo lo que veía, todo lo que veía. Porque no lo había visto, nunca lo había escuchado el abuelo, él nunca lo conoció. Y sin embargo, dijo dos o tres cosas de chiquito, tendría 3 años, 4 años. Impresionante. Entonces, esa es una anécdota de esos años de interpretación que para mí fueron fantásticos porque conocí gente.
Muy interesante, sobre todo también desde el punto de vista tecnológico, ¿eh? Ojo, también gente muy Claro, interesante. claro, claro. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Oye, Neca, mira, de verdad que me ha encantado. Ay, a mí también. No me he Mira la dado hora. cuenta, miré así de reojo y me doy cuenta que ya llevamos una hora hablando acá. Y bueno, nada, se ha ido muy fácil. Muy Podemos fácil. seguir hablando, pero creo que Oh, está sí. bien. Hemos dado, yo creo que la gente te va a conocer mucho mejor. Es un poco la idea, ¿no? Que la gente vea la clase de persona que eres, ¿no? Que eres una persona maravillosa. Y no lo digo porque seas mi amiga, eso me adorna, ¿no? Me adorna el hecho de que seas mi amiga. Siento, digo, tengo un pendiente de los collares. Entonces, bueno, lo que Porque quiero soy es que tu tú... reflejo. ¿Eh? Soy ¡Ah! tu reflejo. Mira, lo que me gustaría que, nada, que le dijeras unas últimas palabras a las personas de cómo te pueden contactar, qué haces, para quién estás, tú, a quién puedes ayudar, con quién puedes compartir un espacio y empoderarle y ayudarlo en qué sentido. Entonces ya me decías algo así Bien. como que estabas dedicada a la transformación, ¿no? De las personas también, ¿no? Entonces, Sí. nada, tú un poco en qué te estás dedicando, cómo te pueden contactar. Igual voy a poner todos los datos tuyos, ¿no? Por supuesto, pero vamos, Ok. que te oigan y eso, y para cerrar un poquito esto, ¿no? Vale. Bueno, yo me siento sumamente agradecida, de verdad, y honrada que tú me hayas invitado a estos conversatorios para, pues, para conocer mejor a las personas, como tú dices, ¿no? Que por detrás, de su proceso, para que no crean que nos la sabemos todas, no, la hemos tenido que aprender a veces. Mi madre decía a trancas y a barrancas, o sea, pero Sí, sí, aprendimos, esa claro. es la idea, ¿no? Y yo me dedico a acompañar a las personas a transformarse, a evolucionar, pero con alegría. Yo he aprendido que no tenemos por qué estar, ay, con rollos. O sea, eso pasó, ya pasó, el pasado está allá. ¿Qué aprendí de eso y qué lo traigo aquí para seguir evolucionando? Porque el presente es lo único que tengo. Entonces, todo lo que yo hago ahora es desde la alegría, la transformación, el bienestar, el aceptarte como eres, porque eso es lo que yo quiero, así ha sido yo hasta que aprendí a aceptarme como era y eso cambió y transformó mi vida, con mis, como tú me preguntaste, con mis debilidades y mis fortalezas, porque también las debilidades son básicas. Y bueno, y hago, por supuesto, trabajo con las personas online, les hago el acompañamiento, y en Miami, los que estén en Miami, pues hago esto que estoy haciendo, digamos, retomando de nuevo después de la pandemia, esto de Higher Brain Living, que es vivir desde las estructuras superiores de conciencia, activando el cerebro para que la mente, que es el corolario del cerebro, trabajen en conjunto y vivamos una vida plena, que es la que nos corresponde. Correcto. Y, y bueno, a ver, por Instagram es Ser Feliz con NECA. Feliz con Neca. Ujú. Y abrí una cuenta por Telegram también, que es NECA es Feliz. Sí, estoy en Telegram ahora. ¿Tú también estás Bien. o no? Yo también, yo también, yo también. Ah, ya te voy a buscar para que Sí, nos sí, estoy ahí. escribamos por ahí, porque estoy escribiendo un poco menos, después de esas cosas que hablaban, que a lo mejor es pura pistolada, pura tontería, Sí, pero bueno, por si acaso, es entonces mejor ahora estar del también, otro lado, sí, también, sí. también estoy del otro lado y Sí. también la página web la estoy, a partir de este fin de semana la voy a ir modificando Ujú. porque siento que ya la era de Acuario está con nosotros y requiere evolución, requiere Ujú, modificación. Entonces, ujú, siento que mi página es muy bonita, pero está como muy pesada, pero no importa. Se va a llamar necaneonline.com, que ahí pueden adquirir el libro y pueden adquirir también el CD, si quieren, ¿no? está bien. Aunque el libro también está en Amazon y en Barnes Noble digital. Ujú. No digital, perdón, lo Físico. pueden comprar online.
Sí, también en físico. ¿Y qué más? ¿Por dónde más me pueden conseguir? Bueno, por ahí. No me llaman a Envíenme. mí. Yo se lo, Pues si no te llaman a yo- ti. Me llaman a mí y yo las pongo en contacto con ellas. No hay ningún problema. Claro, claro, qué lindo. Y con ganas ya de viajar, a ver si me voy a visitarlos. Con Oh mucho my gosh. gente para Madrid. Ay, Dios. Te Cuando imaginas. vayas a Madrid, Muy chulona mía. Así me voy. bien. Bueno, nada, muy contento, Neca, de verdad, muy contento. Siempre una brisa de refresco. Nos las pasamos bien siempre, ¿vale? Desde el día uno que nos Sí, conocimos, desde el día uno nos las has pasado desde el día uno, ¿te bien acuerdas? increíble. Cuando te Allá ponías en tu en tu aplicación, centro, ¿te acuerdas? Wow, ¿cómo que se desde llamaba? esos tiempos, Algo de la luz. Canal de Luz. Canal de Luz. Yo me acuerdo Canal que era de algo de Luz. luz, pero no me Sí, acordaba. sí, Canal sí. de Luz. Sí, Yo sí. publicité ahí mi centro. Sí, claro que sí. Escribiste también algunos También artículos, escribí bastante, alguna vez. cómo no, cómo no. Sí, sí, Estuvo sí. muy guay, muy guay, muy guay. Y compartimos mucho. Ah, contentísimo, muy contento. Igual. Me gusta Muchísimas mucho gracias. que te hayas regalado tu tiempo, tu experiencia, que has compartido parte de tu vida, de la intimidad incluso, y que la gente, oye, que lo reconozca, que lo agradezca, que sienta quién tú eres y que sepa que está en buenas manos siempre contigo. Así que nada, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Y habrá más videos de este tipo con personas que también que considero valiosas para todo el trabajo que estamos haciendo en el planeta. Y bueno, nada, Nekane, muchas gracias, amigos todos. Chao, hasta la próxima. Gracias a todos. Bye.